Saludos y bienvenidos una vez más a este tiempo donde podemos juntos aprender de la palabra de Dios. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Belchos, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Y quiero recordarte antes de comenzar que al finalizar este estudio bíblico vamos a tener un tiempo de discusión y la información para el mismo estará en pantalla al finalizar este estudio. Hoy quiero finalizar nuestra serie de estudios bíblicos que habíamos titulado Buscando a Dios en aislamiento. Hoy quisiera hablar bajo el tema Aislados de otros al final. Juan fue aislado en el exilio al final de su vida, pero Dios todavía lo utilizó para entregar esperanza a la iglesia y hoy día a nosotros que también somos parte de esa iglesia. Cuando hablamos de temores y aislamiento, una de las cosas que las personas más temen es el final de la vida. Ese momento donde pasamos por enfermedades, nuestra edad sigue avanzando y nada parece mejorar. Es en esos momentos donde muchos piensan, y ahora más con el riesgo que tenemos a causa del COVID-19, nos aterroriza saber que la fragilidad humana y la impotencia que tenemos ante esta pandemia nos puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son algunos de los temores que hoy tú tienes personalmente? En temporadas como esta, valorizamos mucho el tener a nuestros seres queridos cerca de nosotros. Algunos lo hacen por temor, otros lo hacen a causa de su conciencia y el deseo de maximizar esos últimos momentos de vida que le quedan. No sé si alguna vez tú has pensado en la muerte, pero muchas veces se nos hace muy difícil separarnos de los demás en nuestras horas finales de vida. O al saber que tenemos una enfermedad terminal, es en esos tiempos, en tiempos como esos, que no deseamos sentirnos solos, aislados ni abandonados. No queremos sentirnos lejos de nuestros seres queridos. Mire lo que le sucedió o lo que sucedió con Juan cuando lo aislaron en la isla de Patmos. Cerca del final de la vida de Juan, fue exiliado a la isla de Patmos. Hubiera sido fácil para Juan sentirse abrumado por la dificultad de estar solo cerca del final de su tiempo en la tierra. Sin embargo, fue en estas mismas circunstancias que Dios utilizó a Juan para dar esperanza a la iglesia a lo largo de la historia sobre el prometido regreso de Jesús, lo que tú y yo conocemos como la segunda venida de Cristo. Al considerar estos eventos en la vida de Juan, podemos consolarnos, ya que si estamos en Cristo, Él siempre está y ha estado con nosotros, incluso cuando hemos estado separados de los demás. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como muchos lo conocemos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Voy a estar leyendo en la versión de la Biblia, Las Américas. Y dice de esta manera: Yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Mire lo que dice ahí. Está diciendo que él estaba en Patmos no porque era una persona mala, no era porque era alguien malo, sino simplemente estaba allí a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y dice: estaba yo en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como un sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana,
como la nieve, sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y en su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía las 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el del sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora mire qué interesante lo que dice más adelante. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y el que estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Juan parecía estar solo, pero no lo estaba. Aún en medio de su aislamiento y soledad, Dios tenía propósito con él, al igual que lo tiene contigo hoy. El día que escuchó la voz del Señor, esa voz no solo le dio una orden, esa voz le recordó que no estaba solo. Quiero detenerme ahí por un momento. Él no estaba solo. Dios estaba con él. Él no estaba solo. Dios tenía un propósito para con su vida en medio de una aparente soledad y tiempo de aislamiento. Él había sido exiliado. Él había sido sacado y apartado por predicar a Cristo. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida pueden llevarnos a fracturar nuestra comunicación con Dios. Eso no le pasó a Juan. Juan pudo haberle dicho a Dios: Señor, ¿por qué vienes a pedirme algo cuando tengo necesidad? No puedes ver que estoy aislado, me han arrestado y puesto en esta ciudad por causa de predicar tu palabra y hacer lo correcto. Ahora me llamas como si estuviera en un hotel tomando sol y bronceándome para que me sienta a escribir algo que tú me estás pidiendo. ¿No ves mi sufrimiento? ¿No ves que me tiraron aquí a morir? Eso es lo que pudo haber dicho Juan, pero al contrario a esto, Juan dice la Biblia que cayó al suelo y el Señor puso su mano sobre él para animarlo, para darle fuerza y ánimos en medio de su soledad. Quiero decirte en esta hora que en medio de tu soledad Dios quiere traer ánimo a tu vida, que en medio de tus momentos de aislamiento Dios pone la mano sobre tu hombro para recordarte que Él está contigo como poderoso gigante y que tiene un propósito para tu vida en medio de la temporada de sufrimiento que puedas estar pasando. No solo animó a Juan, le dio una orden de que escribiera para traer ánimo y esperanza a otros. La esperanza que Dios trae a tu vida cuando pone su mano en tu hombro es la misma esperanza que Él desea que tú compartas a otros. Y porque Juan escribió y fue obediente, hoy podemos leer estas palabras tan hermosas en medio de nuestros tiempos de aislamiento. Estas palabras son: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, así sea. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Dios llamó a Juan para que difundiera, para que esparciera su palabra y propagara la esperanza y salvación que hay en él. Y yo quisiera que tú reflexionaras en esto. Dios te ha llamado a ti y a mí en un tiempo como este con el mismo propósito: de en medio de la desesperanza, volvernos una voz de esperanza, porque tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestra vida. Y te pregunto, ¿puedes relacionar la responsabilidad de Juan con las responsabilidades que Dios te ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Cómo te ha usado Dios para difundir su palabra a otros? Piensa en esto en esta hora. Juan quería
que las iglesias en Asia supieran que eran parte de una comunidad más grande de creyentes que no había escapado de las dificultades para vivir para Cristo. Las dificultades de Juan fueron el exilio en Patmos debido a la palabra de Dios y su testimonio, el testimonio de Juan sobre Jesús y lo que Jesús era. Juan no había permitido que las autoridades políticas silenciaran, callaran, aplacaran su predicación ni su evangelización. Dios planeó revelar para las 7 iglesias una imagen del futuro lejano, un tiempo en el que Dios ejecutaría, llevaría a cabo el juicio sobre aquellos que se oponían a él y rescataría a los creyentes de sus enemigos. En otras palabras, que Dios tendría cuidado de ellos en medio de. Las iglesias en Asia necesitaban escuchar este mensaje porque necesitaban la seguridad del cuidado de Dios. Y de igual manera hoy tú necesitas escuchar este mensaje para que así tú puedas entender y tener la seguridad del cuidado de Dios para tu vida. Es importante que entendamos esto, porque si entendemos y tenemos la seguridad del cuidado de Dios en nuestras vidas, podremos soportar la persecución por el amor de Cristo y por amor de Cristo hasta que Él regrese. Miremos rápidamente lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el del sol cuando brilla con todas sus fuerzas. Como un sol que brilla con todas sus fuerzas. Los 7 candeleros del versículo 12 representaban las iglesias cristianas. Y pudiéramos, ¿verdad?, inferir en cierta medida que también esas iglesias cristianas somos nosotros hoy, parte del cuerpo de Cristo. Estas 7 iglesias habían sido llamadas con el mismo propósito. Habían sido llamadas a hacer luz en medio de las tinieblas y la persecución, con el propósito único de traer esperanza y gloria a Dios. Y es para eso que el Señor nos ha llamado, para que en medio de temporadas como esta nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. De la misma manera Dios nos llama hoy a ser luz en medio de esta pandemia, en medio de la persecución que estamos viviendo como cristianos verdaderos. Hay tiempos de persecución en nuestra vida, hay tiempos de soledad, pero Dios nos llama como verdaderos cristianos que somos a que nos mantengamos firmes y seamos luz y compartamos la esperanza del Cristo vivo, el cual tú y yo predicamos en estos momentos de sufrimiento y aislamiento que estamos viviendo. ¿Qué significa para una iglesia ser una luz? ¿Y cómo hacemos esto? Jesús fue retratado majestuosamente entre las iglesias. Si tú te fijas en la palabra que leímos, entre los candelabros había un reflejo, era el reflejo de nuestro Señor cubriéndonos. ¿Cómo podría esto darte esperanza en medio de una temporada de aislamiento? Los candeleros representaban iglesias cristianas, dando luz espiritual a un mundo oscuro, al igual que los candeleros traen luz física a la oscuridad. Somos luz en medio de las tinieblas. La primera visión de Juan de Jesús fue su presencia, no en el cielo, sino entre los candeleros. Jesús estaba con su pueblo, asegurándoles su presencia. De igual manera, el Señor nos asegura su presencia hoy. Los cristianos a lo largo de los siglos han encontrado consuelo en esta visión, porque les da seguridad de la presencia de Cristo, de un Cristo vivo,
con ellos también. Esto debería ser un gran consuelo para usar cuando nos encontramos aislados de los demás y luchando por tener esperanza. Mire las características de Jesús ya glorificado en estos versículos. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Juan había visto a Jesucristo en un estado glorificado similar en el monte de la transfiguración. También había visto su cuerpo de resurrección después de haber resucitado. Juan también conocía las ricas imágenes del Antiguo Testamento del glorificado Hijo del Hombre, que recordaba esta visión sobre Patmos. Las similitudes de la cabeza y el cabello del Hijo del Hombre, que son blancos como la lana, representan la sabiduría y la pureza. Y sus ojos son como una llama ardiente, representando la santidad penetrante, a diferencia de los pies de la estatua que vemos en Daniel capítulo 2, que se desmoronó. La descripción como bronce fino, echado en un horno, habla de fuerza y estabilidad. Una voz como el sonido de las aguas de cascada habría llamado la atención de Juan cuando fue encarcelado en una isla donde las poderosas olas se estrellaban en tierra y contra las rocas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La espada afilada de doble filo que salió de la boca del Señor simboliza el poder de la palabra de Dios para juzgar. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La cara del Hijo del Hombre, brillando como el sol, fue otro recordatorio para Juan de lo que vio con sus propios ojos en el monte de la transfiguración. Te pregunto, ¿cómo tú crees que el despliegue de este poder demostrado aquí podría estimularte en temporadas de aislamiento? ¿Te habías alguna vez imaginado el poder de Dios de una manera como esta? Las palabras descriptivas de Juan sobre Jesús habrían animado a las iglesias mientras vivían en un mundo tan oscuro como era el mundo de pecado donde estaban sumergidos. Necesitaban esta visión tranquilizadora de la presencia de Jesús, al igual que nosotros la necesitamos hoy en medio de nuestro aislamiento. Y quiero detenerme ahí por un momento. Cuando estamos aislados, cuando nos sentimos aislados del Señor, cuando nos sentimos frustrados en nuestra vida, podemos descansar en medio de la soledad cuando tenemos el entendimiento, la imagen de la presencia de nuestro Señor. Un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios firme que en medio de la soledad se mantiene reinante y en control de todas las cosas. En el momento más difícil que tuvo Juan, el Señor se le aparece, se le revela y pone su mano en su hombro. Él vio su rostro como un sol que brillaba. Y yo creo que en tus momentos de oscuridad debes enfocarte en la luz que el Señor puede brillar para tu vida. Porque una vez brilla en tu vida, puedes hacerla brillar en la vida de los demás cuando compartes a Cristo. Ten la seguridad de esto. Jesús, el Señor viviente y reinante, todavía está entre los candeleros. En otras palabras, entre las iglesias de Cristo Jesús. Está hoy entre la iglesia, entre nuestra vida. Él está presente contigo cada día. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 17 al 20. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, mire las palabras de esperanza, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. ¿Qué más esperanza grandiosa como esta? Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Wow.
la aparición del Señor en esta etapa, la aparición del Señor es la que nos lleva a entender. La aparición del Señor nos lleva a reflexionar y llevó a Juan, ¿verdad? Esta aparición del Señor llevó a Juan a entender de manera sorprendente. Por eso cayó como muerto a los pies de Jesús. La adoración es siempre la respuesta correcta en la presencia de Dios. Jesús consoló a Juan recordándole que Él es el primero y el último, que Él es el Cristo viviente, es el maestro de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Espero que en medio de tus circunstancias y temporadas difíciles de sufrimiento, la grandeza de Dios te arrope y te sorprenda más que tus dificultades y circunstancias. Es importante que hoy entiendas que cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, podemos vivir en Cristo, por Cristo y para la gloria de Dios en paz. Porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Recuerda que Jesús dijo que Él es victorioso sobre la muerte y el Hades. Hoy te invito a que estas palabras te animen como lo hicieron con Juan en medio de tus circunstancias, en medio de tu Patmos, en medio de tu aislamiento, en medio de tu encarcelamiento, sea físico, sea espiritual, en medio de tu enfermedad y de tu conflicto. Quiero decirte, hay esperanza en Cristo Jesús. Él pone hoy su mano derecha sobre tu hombro para recordarte que Él te ama y está contigo como luz brillante en medio de tus tiempos de oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Quiero decirte que ahora vamos, una vez terminemos, a entrar a un video Zoom donde varias personas como usted van a estar entrando. Ahí, aquí debajo usted puede ver el código, usted puede ver la clave para que usted pueda entrar a esto y podamos hablar, reflexionar y discutir un poco más sobre este tema. Déjame orar contigo. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos recuerdas que eres luz resplandeciente, que estás en medio de las iglesias, estás en medio de nuestras vidas, en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles. Tú te apareces en medio del conflicto y traes luz en medio de nuestra oscuridad y nuestros tiempos difíciles. Traes esperanza, traes ánimo, traes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a experimentar esta paz en nuestra vida para que podamos ser luz, al igual que Juan, en medio de nuestro aislamiento para la gloria de Dios. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros e invitarnos a tu casa hoy. Te espero en este tiempo de discusión. Dios te bendiga.